Sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva clase de la asignatura de negocios internacionales en la profesión de Contaduría Pública del Politécnico de la Costa Atlántica en el año 2024, hoy 19 de octubre del 2024. Como siempre le hemos comentado, ¿no? Es importante esta asignatura dentro del rol de la profesión contable. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos da una comprensión del entorno global acerca de la economía, de esta economía actual que está interconectada, ¿no? Y un contador debe entender cómo las condiciones económicas, esas condiciones políticas y culturales de otros países pueden afectar a la empresa donde nosotros laboramos o a la empresa que está por contratarnos. Asimismo, también digamos, tiene una interacción con todas las operaciones que se puedan, digamos, implementar dentro de la organización, ya sean operaciones internacionales o operaciones internas que también van a tener de pronto alguna redundancia en las operaciones internacionales. Hoy en día, en una economía tan globalizada, la mayoría de empresas siempre han realizado algún pago al exterior. La mayoría de compañías alguna vez han importado mercancía. La mayoría de compañías en Colombia alguna ha exportado, ¿ya? Entonces, es importante conocer la importancia, es importante, valga la redundancia, conocer toda la minucia acerca de todo aquello que gira en torno en el mundo de los negocios internacionales. Asimismo, es importante conocer que dentro del mundo de los negocios internacionales existe una normativa y una regulación internacional que se debe cumplir, ¿no? El contador está llamado precisamente a conocer esa normativa porque tiene incidencia contable y fiscal esa incidencia entre la importación y la exportación. Cuando yo voy a importar, debo conocer realmente cuáles son los impuestos a que se ve abocada esa importación. Cuando yo voy a exportar, también debo saber si esa exportación está sujeta a algún tributo en Colombia o en su defecto si en el país hacia donde se va a exportar también pudiese estar sujeta a algún tipo de gravamen. Entonces, es importante que el contador moderno, que el contador de hoy día conozca de primera fuente, de primera mano, el entorno global, las normativas que regulan el mundo de los negocios internacionales. Asimismo, también este tema de los negocios internacionales implican algunos riesgos, ¿no? De cambios, de mercado, de negociaciones, de precios. Entonces, el contador precisamente juega un papel clave e importante en esa identificación y en esa gestión de riesgos a través del análisis financiero que pueda realizar. Entonces, eso conlleva también a que el profesional del área contable pueda precisamente trabajar también algunos esquemas, perdón, de planificación fiscal internacional, ¿no? Buscando estrategias donde las empresas puedan operar o puedan operar en varias jurisdicciones donde se puedan lograr minimizar de una u otra manera el tema de la carga tributaria. Entonces, el contador no es ajeno a esta temática o no puede ser ajeno más bien a esta temática del mundo de los negocios internacionales y lo que de manera intrínseca conlleva, ¿no? Entonces, el contador debe ayudar, debe propender por optimizar la carga fiscal y aprovechar los tratados también de doble imposición que se puedan dar teniendo en cuenta que Colombia tiene varios tratados internacionales, ¿ya? Cuando en Colombia existen empresas multinacionales que llegan a nuestro país, también el contador debe conocer que debe consolidar estado financiero, ¿no? Entonces, la consolidación de estado financiero es necesario, se hace necesario que el contador maneje esta temática, ¿no? ¿Y por qué se da? Porque el contador debe comprender la normativa internacional como las normas internacionales de información financiera que hoy en día ya en Colombia son una realidad. Entonces, esa visión internacional también se ha hecho grande en Colombia con la implementación de la ley
con la ley 1439 del 2009, ¿no? Que fue la que vino y dio el visto bueno acerca de la implementación del nuevo marco técnico normativo en Colombia, que hoy en día es una realidad con el grupo 1, que son que aplican IPLENA, grupo 2 que aplican IPARAPYME y el grupo 3 que aplica una contabilidad simplificada. Entonces, es relevante definitivamente la asignatura y por eso me gusta comentárselo a ustedes, porque a veces no le damos la importancia y creemos que esta materia no es vital, no deberíamos prestarle mucha atención, pero como lo estamos hablando y conversando en la tarde de hoy, sabemos que es vital, sabemos que es necesaria que nosotros podamos conocerla. Entonces, eso también vuelve al profesional del área contable un poco más competitivo, un poco no, lo vuelve competitivo. ¿Por qué? Porque la formación en el mundo de los negocios internacionales le proporciona al contador una ventaja competitiva en el marco laboral, ya que muchas empresas buscan profesionales con habilidades globales, ¿no? Que hable un segundo idioma, también que conozca ciertas jurisdicciones también en otros países de cómo funciona el tema contable y el tema fiscal. Entonces, esa interacción lleva al contador a que sea más competitivo, ¿no? Porque también lo lleva a esa interacción también con clientes, con proveedores, con holding, con matrices, con subordinadas que puedan estar en otros países. Entonces, los contadores a menudo trabajan con empresas que tienen operaciones en el extranjero o que realizan operaciones con el extranjero. Entonces, debemos entender el contexto internacional, ya que nos permite de verdad desde la óptica del profesional prestar un mejor servicio. Asimismo, también nos lleva a que seamos innovadores, ¿no? Que podamos posicionar algunas estrategias para conocer tendencias y algunas prácticas de negocios internacionales que puede propender por mejorar y optimizar temas administrativos y financieros de las organizaciones. La formación en negocios internacionales también nos permite a nosotros los contadores proporcionar análisis financieros, algunas recomendaciones que apoyen decisiones estratégicas a nivel global. Lo que facilita, digamos, esas transacciones internacionales cuando se tiene pleno conocimiento, minimizando algunos riesgos, tanto sancionatorios como económicos, a las organizaciones donde nosotros prestamos los servicios. Entonces, tal como lo podemos ver, es importante esta asignatura dentro del rol del profesional contable, ¿vale? Eh, en resumen, esta asignatura de los negocios internacionales es fundamental para que nosotros como contadores podamos comprender, podamos interiorizar algunas herramientas y algunos conocimientos necesarios para navegar en un entorno empresarial cada vez más complejo y globalizado, ¿no? Esto no solo nos ayuda en el desarrollo profesional, sino que también es crucial para el éxito de las organizaciones en las cuales nosotros prestamos servicios. Se preguntarán ustedes, como bien lo hemos venido mencionando a lo largo de esta asignatura, ¿qué son los negocios internacionales? Vamos a sintetizarlo de manera breve, corta y específica. Son transacciones comerciales que se realizan entre empresas de diferentes países. Eso en sí es la definición corta, breve, concisa de los negocios internacionales. ¿Por qué son importantes los negocios internacionales? Son importantes porque ayudan a fomentar el comercio y permite también el acceso a nuevos mercados y promueven el crecimiento económico, ya sea del país, porque si fomenta el crecimiento empresarial, fomenta el crecimiento del país. También hemos conversado qué es la globalización y por qué influye mucho dentro del mundo de los negocios. Sencillo, la globalización es el proceso de integración e interdependencia económica, cultural y política entre distintos países. Esa es la globalización, una interacción, una integración, una interdependencia económica, cultural, política, de desarrollo entre distintos países. Entonces, también dentro del mundo de la globalización, dentro del mundo de los negocios internacionales, también se dan algunos tratados de libre comercio que buscan precisamente eliminar barreras comerciales que colocan los países y el eliminar ese tipo de barreras precisamente facilita el intercambio de bienes y servicios. Entonces, existe también a nivel internacional la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que regula el comercio internacional y asegura que fluya de manera más libre y justa posible. Entonces,
Debemos recordar que dentro del mundo de los negocios internacionales existe la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, ¿ya? Dentro de esa regulación y demás, digamos, se establecen algunas tarifas arancelarias, ¿no? Que los países utilizan con el fin de poder proteger de pronto la producción internacional o en su defecto bajarlas para que puedan acceder desde el país a, digamos, a materiales, a insumos, a materias primas a un bajo costo cuando se disminuyen el tema de los aranceles. Entonces, ¿qué son las tarifas arancelarias? Son impuestos que se aplican a los bienes importados, aumentando su precio en el mercado, ¿yo? Entonces, las tarifas arancelarias, así puede ser que lo aumente y puede también que los disminuya, ¿no? ¿Qué son las balanzas de pago? Es un registro contable de todas las transacciones económicas realizadas entre un país y el resto del mundo, ¿no? También podemos mencionar que existen algún tipo de riesgos cambiarios. Existen tipos de riesgos cambiarios, ¿no? El riesgo cambiario es la posibilidad de que el valor de una moneda fluctúe afectando las ganancias o costos de las transacciones internacionales. Me detengo aquí con este comentario y les hago, digamos, un recorder. Recuerden que en los últimos 2, 3 años el dólar con relación al peso se ha incrementado de manera exorbitante. La teníamos antes en 2000 y pico y últimamente está fluctuando entre los 4000 y los 3000, los 4000 y 4000 y pico. Entonces, ese incremento del dólar con relación al precio tiene mucho que ver y deja también expuesto a las compañías a un riesgo cambiario que pudiese afectar la utilidad del negocio. Entonces, ¿qué es la oferta y la demanda dentro del contexto internacional? Son las ofertas que se refiere a la cantidad de bienes y servicios que los países están dispuestos a vender, mientras que la demanda es la cantidad que los países desean comprar. Entonces, también se habla dentro de la oferta y la demanda en el mundo del contexto internacional, se habla de un mercado emergente, ¿no? Donde un país con economía en desarrollo puede mostrar rápido crecimiento donde se está industrializando. Esos son los países en un mercado emergente, ¿no? Es un país con economías en desarrollo que muestran un rápido crecimiento y se industrializan. También utilizan tecnología de punta con el fin de poder salir adelante económicamente hablando. También existen algunas barreras a nivel internacional dentro de esos negocios internacionales, ¿ya? Asimismo, también se abre espacio dentro del mundo de los negocios internacionales a la inversión extranjera, ¿no? Cuando nos abrimos a mercados internacionales, el país permite también que entren divisas a través de inversiones extranjeras. Son empresas multinacionales, inversores internacionales que vienen y le apuestan a invertir en el país. Eso es benéfico para el país porque va a generar empleo, la economía se dinamiza también y a su vez también nos lleva precisamente a la generación de empleo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inversión extranjera directa, es la inversión realizada por una empresa en un país diferente al de su sede, ¿no? Que mediante la adquisición de activos o la creación de nuevas operaciones permite dinamizar la economía a donde llega. Entonces, así como lo hablaba también en algunos comentarios cuando el presidente Uribe, digamos, legislaba en Colombia, hablaba mucho acerca de la diversificación de la inversión, que no había que colocar la inversión o el capital en una sola bandejita, sino él hablaba de colocar los huevitos en diferentes bandejas con el fin precisamente de diversificar, diversificar. Entonces, ¿qué es eso? Es una estrategia de una empresa para expandirse y vender sus productos en diferentes países para reducir riesgo, ¿no? Y no de pronto depender de la venta hacia un solo país o en su defecto hacia un solo cliente. Entonces, asimismo también en el mundo de los negocios internacionales se abre una puerta al tema del comercio bilateral, ¿no? Que es el intercambio de bienes y servicios entre dos países. Colombia tiene mucho digamos, tránsito de mercancía con Venezuela, con Panamá, con Perú, con Ecuador, con Brasil. ¿Por qué? Porque son países vecinos a Colombia y el tránsito de la mercancía puede hacerse un poco más rápida y más ágil, ¿no? Las empresas multinacionales juegan un papel súper importante
en el mundo de los negocios internacionales, ¿no? Las multinacionales, cuando uno oye hablar de las multinacionales, debe llegar a nuestra retentiva, es que son empresas que operan en varios países facilitando el comercio y la inversión global, ¿no? Entonces, a través de esas multinacionales que operan en varios países también, los gobiernos deben reglar y a nivel internacional los gremios, esas organizaciones supranacionales también, digamos, establecen algunas normas internacionales para que puedan regular el comercio a nivel internacional. Entonces, nos viene a nuestra pregunta, ¿qué son las normas internacionales de comercio? Son reglas y estándares que regulan el comercio entre países para asegurar prácticas comerciales justas, ¿no? Asimismo, también podemos hablar de que así como existen esas normas internacionales de comercio, también existen algunos acuerdos de asociación, ¿no? Que no es más que un pacto entre países para colaborar en áreas económicas específicas, en políticas económicas, políticas sociales, facilitando el comercio y la inversión, asimismo también el desarrollo de la innovación y la tecnología. El tema de la cultura de los negocios internacionales se puede ver afectada también porque la cultura influye en las prácticas comerciales, influye también en la negociación y en la forma en que se gestionan las relaciones laborales. Entonces, dentro de esto que hemos venido conversando en la tarde de hoy, también se desprende que hoy en día ya es el boom y es el tema del comercio electrónico internacional. Y es un verdadero problema para los países porque se está realizando de manera acelerada hoy en día el tema del comercio electrónico y los países hasta el momento es que están despertando para poder grabar ese tipo de operaciones y cuántas personas, cuántas empresas multinacionales de verdad no han hecho cualquier cantidad de dinero sin pagar tributos en la mayoría de países. Entonces, el comercio electrónico internacional es la compra y venta de bienes y servicios a través de plataformas digitales entre países, ¿no? Y eso trae consigo unos retos interesantes que van a enfrentar a las empresas nacionales en relación a los gobiernos de los diferentes países, ¿no? Porque ellos van a querer grabar ese tipo de operaciones que se dan de manera electrónica y tan es así que en Colombia la normatividad tributaria ha venido cambiando precisamente porque ya está grabando ese tipo de operaciones como la presencia económica significativa, que es un nuevo concepto que fue implementado por la OECD y que Colombia ya lo regló dentro de su ordenamiento tributario. Asimismo, también existe el tema del impuesto sobre las ventas en esas operaciones que tienen que ver con ventas de servicios en temas de tecnología y demás. Entonces, hoy en día, o con esas plataformas digitales como Netflix, Airbnb, y entre muchas otras, ¿no? Entonces, de verdad que el mundo de los negocios internacionales es un reto, es un gran reto que incluye muchas diferencias culturales, algunas regulaciones legales, algunas fluctuaciones económicas, algunos riesgos políticos también, porque entre países, cuando no tienen buenas relaciones, digamos que el intercambio de bienes y servicios se complica un poco más y eso trae algunos riesgos políticos también. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que hoy en día con el tema de esa apertura económica que por allá con el gobierno de César Gaviria Trujillo, digamos que se comenzó a hablar de precisamente de la apertura económica. Entonces, como lo podemos ver, la asignatura para cada uno de nosotros, esta asignatura es demasiado importante y tenemos que conocer acerca del mundo de los negocios porque si no, se nos va a hacer imposible, digamos, prestar excelentes servicios. Entonces, vamos a conversar hoy también acerca de la declaración anticipada de importación y algunos aspectos claves que debemos conocer con el fin de ir conociendo y desarrollando más temas que vayan en redundancia y en beneficio de nuestra profesión. Aquí en este espacio hay un video que cuando yo les comparta el material, ustedes lo ven, lo van a ver para que lo puedan escuchar, puedan ver que tiene un contenido interesante y va a aterrizar un poco más de lo que estamos conversando. Entonces, ¿qué es la declaración anticipada? Es aquella que se presenta antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, permitiendo agilizar el proceso
de la importación. Existen diferentes tipos de declaraciones anticipadas, ¿no? Tenemos la declaración obligatoria anticipada, que esta se da para mercancías que deben cumplir con el artículo 124 de la resolución 46 del 2019, recordando que dicha resolución tiene que ver con el tema, ya les comento de qué trata la resolución 124 de 2019 tiene que ver con la no presentación obligatoria en la oportunidad prevista invalidada de las declaraciones de importación posterior. Entonces, es importante que veamos y también conozcamos esta resolución, que también se las compartiremos al momento de cargar esta presentación en nuestra plataforma Odin, que está diseñada para trabajar esta asignatura. Entonces, el otro tipo de declaración anticipada es la declaración voluntaria, ¿no? Es presentada por decisión del importador antes de la llegada de la mercancía. Entonces, si esta es voluntaria, lo voluntario no es obligatorio y lo obligatorio no es voluntario. Entonces, las expresiones están claras de manera taxativa, donde la obligatoria es por expresa disposición de la resolución y la voluntaria es potestativo del importador. Asimismo, también existen algunos procedimientos iniciales, como verificar que el importador sea titular de un depósito de transformación y de ensamble, que el transportador internacional debe consignar descargue directo y entrega en el lugar de arribo. Asimismo, también se da la presentación de la declaración anticipada, donde debe hacerse antes de la llegada de la mercancía. Requiere que el uso del sistema informático aduanero siga. Recordando que todas las operaciones internacionales se dan a través de las aduanas. Todo debe pasar por aduana, debe ser revisado, debe ser legalizado, con el fin de poder desanualizar la mercancía y poderla utilizar. Entonces, aquí hay algunos aspectos importantes del formulario número 500, ¿no? Donde está el tipo de declaración, el lugar de ingreso de la mercancía, el código de depósito, la modalidad de importación, entre muchos otros aspectos. Asimismo, también hay la solicitud de levante de la mercancía, que se solicita en el lugar de arribo, procede conforme al régimen aduanero. Asimismo, también existe el traslado al depósito de transformación y ensamble, ¿no? Tras obtener el levante, la mercancía es trasladada al depósito. No es necesario someterla al régimen de tránsito aduanero. Presentación de declaración de modificación. Entonces, realizada en la jurisdicción del depósito. El declarante debe ser el mismo que en la declaración anticipada. Existe también el pago de los tributos aduaneros, que hemos conversado en clases anteriores, donde el pago de tributos aduaneros se realiza conforme al artículo 252 del decreto 1165 del 2019, y también se solicita el levante tras el pago. Ventaja de la declaración anticipada: reduce el tiempo de desaduanamiento, facilita la entrada de mercancías, agilizando el proceso y reduciendo costos. El tema de los pagos se debe realizar por canales electrónicos. El pago puede hacerse desde la presentación de la declaración hasta antes del levante. Asimismo, es posible realizar el pago electrónicamente. Existen también algunos errores de la declaración anticipada, como son en caso de errores en cantidad o en descripción. Se puede presentar una declaración de legalización voluntaria sin pago de rescate. Algunas mercancías aplicables, ¿no? La declaración anticipada aplica para cualquier tipo de mercancía y naturaleza de mercancía, salvo excepciones establecidas en el artículo 124 de la resolución 46 del 2019. Entonces, es importante que conozcamos esa resolución con el fin de conocer, validar cuáles son esas mercancías a las cuales le aplica. Aquí vamos a ver algunos aspectos específicos de la declaración anticipada para la transformación y o ensamble. Hay que verificar de manera preliminar al importador, ¿no? El importador debe ser titular del depósito habilitado de transformación y o ensamble. Asimismo, también el transportador internacional debe indicar descargue directo y entrega en el lugar
de arriba. Asimismo, eso debe constar dentro del manifiesto de carga. Asimismo, también existe el levante de la mercancía en el lugar de arribo, ¿no? El levante de la mercancía debe solicitarse en el lugar de arribo. No es necesario someter la mercancía al régimen de tránsito aduanero bajo esta modalidad. Existe también la modificación de la declaración, eso se puede dar, pero se dice que la declaración de modificación debe presentarse en la jurisdicción del depósito de transformación y ensamble. Entonces, ahí es donde vemos ya un poco más de la complejidad dentro del mundo de los negocios cuando yo importo una mercancía y de pronto no tengo buena comunicación con mi proveedor, pudiese llegar yo y si ha presentado alguna dificultad, pudiese llevarme a mí a un litigio de índole civil, ¿no? Otra modificación a la declaración, el declarante debe ser el mismo que en la declaración anticipada, siguiendo las reglas del formulario 5. Cancelación de tributos y terminación del proceso. Los tributos aduaneros deben pagarse según el artículo 52 del decreto 1165 del 2019. Una vez pagados los tributos y obtenido el levante, la modalidad de importación, de transformación y o de ensamble se dará por finalizar. ¿Vale? Entonces, quería comentarles en la tarde de hoy aspectos importantes que podemos trabajar acerca del mundo de los negocios internacionales para ir conociendo temas que son importantes, son pertinentes, son oportunos, ¿vale? Entonces, este video lo podrán encontrar en el canal de YouTube en el Contador Tributario. Asimismo, les estaré compartiendo el link para que todos puedan revisar esta clase. Les mando un abrazo, su profesor guía Pedro Arrieta. Un abrazo. Chao.